Bueno, maestro, gracias por recibirnos en este maravilloso lugar, el Ashram, que tanto nos gusta venir a visitar. De gira por varios países y ahora, bueno, aquí en Argentina. Sí, estamos aquí desde hace un mes por Sudamérica Austral, visitando Bolivia, Brasil, Argentina y cerramos con Chile la próxima semana. Cuéntanos un poco su historia. ¿Cómo llega usted al Ashram? Bueno, ¿en qué sentido me lo preguntas? No, en sentido de cómo llegó a esta vida espiritual, digamos. Ok. Bueno, a esta vida espiritual llegó a través de mi madre, ¿sí? Mi madre perteneció a esta institución que se llama a nivel mundial Red Cultural para la Fraternidad Humana y que tiene por objetivo elevar la conciencia de los seres humanos. Ella pertenecía a esta organización y a través de ella la conozco y a través de ella ingreso y empiezo a participar activamente en ella. Allá en México. Sí, en México, así es. Ahora, me imagino que cuando su madre estaba en esta cuestión era raro, ¿no? Era visto de otra manera. Hoy uno las cuestiones espirituales ya las toma como afortunadamente más normales. Antes se emparentaban con las sectas, con las cosas extrañas. Bueno, es que en realidad nosotros trabajamos en un ámbito cultural primero, ¿sí? Por eso nuestro nombre es Red Cultural para la Fraternidad Humana. Nuestro ámbito es totalmente cultural. Somos una red internacional que consta de aproximadamente unas 200 organizaciones de la sociedad civil y estamos trabajando en 25 países. Nuestro trabajo se distingue porque todos somos voluntarios. Nadie cobra por lo que comparte o por lo que hace. Y bueno, esta organización surge, va a tener cerca de 70 años. Surge como una respuesta de nuestro fundador para hacer una aportación para un mundo mejor. O sea que en realidad nuestra búsqueda es a través de mejorar el estado de conciencia de los seres humanos desde un punto de vista laico, ¿sí? Y si se permite decirlo desde un punto de vista de espiritualidad laica, es decir, una espiritualidad laica no ligada con ningún aspecto religioso, ¿sí? Nosotros no tenemos ni profesamos una religión propia como organización, sino cada miembro de la organización tiene su propia religión. Claro. ¿Sí? Nosotros no somos una religión. Son muy respetuosos de cada una de ellas. Claro, totalmente. Lo que buscamos es, como respuesta a mejorar el mundo, elevar el estado de conciencia. Nuestro fundador se dio cuenta que ningún sistema político, religioso, social, cultural, económico había dado respuesta a las necesidades de los seres humanos y que éramos los hombres los que de alguna manera a través de nuestros comportamientos no permitíamos que esas organizaciones surgieran. No conozco ninguna iglesia que promueva el mal, ni los atentados, ni las inquisiciones, ninguna. Sin embargo, se mata en nombre de Dios. Sin embargo, ¿pero quiénes son? Los seres humanos, no son las iglesias, no son los sistemas. No conozco ningún sistema económico, político que sea contrario al bien común. Llámese comunismo, capitalismo, socialismo, pero no funcionan. ¿Por qué? Por los seres humanos. Así que bueno, él dijo, necesitamos para que este mundo mejore y sobre todo él le tocó vivir la peor de las destrucciones materiales y humanas que ha tenido historia la humanidad, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Así que dijo, bueno, ¿cómo podemos darle un vuelco a esto? Y que encontró que lo que es útil es elevar el estado de conciencia, que las personas seamos conscientes de lo que nuestros hechos y nuestros actos producen. De esa manera podemos mejorarnos a nosotros mismos y podemos contribuir para tener un mundo mejor. Y en esto hay dos cuestiones que son fundamentales, la alimentación por un lado y la práctica del yoga. Así es. De hecho, en su búsqueda de cómo elevar la conciencia, encuentra en unas técnicas que ciertamente se codifican, se tipifican en Oriente y las trae a Occidente para usarlas para desarrollar la conciencia, pero desprovistas de cualquier vínculo religioso o filosófico con sus creadores, ¿sí? Sino simplemente como técnicas, así como hoy se usa el celular, así se usan las técnicas del yoga, son de dominio público, ¿sí? El celular no porque lo use un maometano es maometano, ni el celular se vuelve budista porque lo use un budista. Las técnicas
que conocemos como técnicas del yoga, que son técnicas de autoconocimiento, de autodisciplina, no se vuelven brahmanistas, no se vuelven budistas, no se vuelven jesuitas porque las use un jesuita. Yo conozco jesuitas que las usan, lo mismo budistas, lo mismo cualquiera de las 6 religiones fundamentalmente permitidas por el brahmanismo las usan. Son técnicas simplemente. Sí, o sea que en realidad nosotros tenemos un trabajo para la sociedad, para generar una cultura de salud, conciencia, porque primero es la salud, conciencia y luego fraternidad. Ahí es donde entra la alimentación. ¿Sí? Para estar saludables hay que estar bien alimentados. ¿Sí? Pero todo lo que nosotros proponemos no tiene una cuestión religiosa convencionalmente. Claro. En el fondo sí hay algo que tiene que ver con la conexión con lo superior, pero vamos a decir eso es secundario. Lo primario es generar una cultura en la que nuestra sociedad esté más sana, pero no solamente en lo físico, sino también en lo emocional, en lo mental, en lo trascendental, y así podamos tener un mundo más equitativo, justo. Buscar un equilibrio entre todos nuestros cuerpos, digamos, ¿no? Porque mucha gente por ahí está más con lo espiritual, pero se olvida de lo físico, o más con lo físico y se olvida de lo espiritual, más con lo material y se olvida de otras cuestiones. Así es, justamente nuestro fundador, el doctor Serge Reynaud de la Ferrier, encuentra que estas técnicas permiten trabajar las 4 dimensiones de la naturaleza humana. La naturaleza humana no solamente es física, es emocional también, es intelectual, racional, es espiritual también. Y lo que pasa es que estas técnicas operan en esas 4 dimensiones, y entonces es algo como muy comprimido, como muy útil para este proceso. ¿Sí? De hecho, dentro de esas técnicas del yoga están cuestionamientos, vamos a llamarle principios éticos, que el primer principio ético es el ahimsa, la no violencia. Y entonces por la no violencia, esa cuestión de no violencia, uno se alimenta además por salud sanamente, sin atentar con la vida de otro ser viviente, ¿sí? ¿Qué significa esto que tiene allí? Saber, querer, osar, callar. Bueno, este es parte del trabajo que hacemos en la red. La red tiene una parte externa, que son sus centros culturales, y tiene una parte interna. La parte interna son aquellos que quieren ser difusores de esta cultura. Entonces entramos a un proceso interno, un proceso de trabajo interno. ¿Por qué? Porque nuestra misión está muy claramente definida: servir a los seres humanos para elevar estado de conciencia, pero a partir del trabajo que hagas sobre ti mismo. O sea, no se puede ser incongruente y proponer algo que tú no haces, ¿verdad? Así que en ese sentido de congruencia tenemos una organización interna en donde los que quieren ser promotores de esa cultura se forman, se preparan, como si fueras a la universidad. Al final vas a obtener una licencia para ser promotor cultural, gestor cultural o como le quieras llamar, para promover esta cultura, viviéndolo, promoviéndolo desde tu propia experiencia y desde tu propia vivencia, para que si a otro ser humano le sirva, se trabaje esos 4 planos. Entonces entramos a un proceso interno, que es un proceso que yo le llamo de espiritualidad laica, ¿sí? Porque estamos en un proceso de evolución. Nosotros, a través de lo que hemos estudiado, reconocemos que la voluntad superior o divina, o como le quieras llamar, es la evolución, y que entonces hay que colaborar con ese proceso evolutivo. Entramos a ese proceso de trabajo interno, que es en donde viene esa parte que vamos a llamar la espiritualidad laica, ¿sí? Porque cada uno de nosotros no deja de tener su propia religión. Yo soy católico, por ejemplo, pero esto me sirve para entender mejor al catolicismo. Ahora bien, internamente yo me trabajo, y este es como un recordatorio de lo que me tengo que trabajar: alcanzar la sabiduría, ¿sí? Y la sabiduría no es nada más leer o estudiar, sino en la vida vivenciar, ¿sí? Atreverme, osar. El que no sale de su zona de confort no evoluciona. Entonces hay que salir de la zona de confort. Si tú quieres tener una buena condición física, tienes que levantarte temprano, salir de tu zona de confort, salir de la cama y correr, nadar o hacer lo que tú quieras. Hay que salir de la zona de confort, eso me lo recuerda. Hay que tener voluntad. Si uno no tiene voluntad, no se transforma, no se mejora uno, ¿sí? Y claro, a través de la disciplina uno adquiere la voluntad. Y finalmente hay que ser cuidadoso con lo que dices.
Dice uno de los acuerdos de la sabiduría tolteca: sé impecable con tu verbo. Uno puede dañar hoy en día más con el verbo que con un puño, ¿verdad? Entonces, este es un recordatorio de lo que tengo que trabajarme todos los días. ¿Y cómo se llega a ser un gurú dentro de la orden? Bueno, de hecho, ese término de gurú de repente como que no me es muy... porque te puede confundir con un grupo orientalista, Claro, ¿sí? Con una secta o algo así. Secta, pero mira, primero aquí en mi emblema dice instructor, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo llega a ser? La parte organizativa interna. Entonces cambiamos la pregunta, ¿cómo se llega a ser un instructor? Sí, bueno, cuando tú vas trabajándote a ti mismo, vas colaborando con la organización, llega un momento que te dicen que si estás dispuesto a dejar todo lo que haces por dedicarte a promover esta cultura. Y si aceptas, pues te vas por el mundo a predicar esta cultura como instructor, como tutor de la cultura. Eso es lo que es un gurú o un instructor dentro de este trabajo interno que le llamamos orden. Un abandonarse uno para ser parte del todo, digamos. Así es, así es. ¿Por qué? Porque la intencionalidad es que te conectes con lo superior, con lo sagrado, como tú lo entiendas, y para eso tienes que abandonar todo lo material, por un tiempo, ¿verdad? Por un tiempo para poder tener ese vínculo y después poder ser un buen transmisor de todo aquello que le permita al ser humano elevarse y trabajarse en esas 4 dimensiones: físicas, emocionales, intelectuales, trascendentales. ¿Cómo se maneja el ego en todo esto? Porque cuando el ser humano tiene esta tendencia, ve a alguien que tiene un mote de instructor, de gurú, de lo que fuera, tiene la tendencia a querer venerarlo de alguna manera. ¿Cómo se maneja este tema? Con humildad, darte cuenta que no eres más que un mediador, que eres un puente y que te pones al servicio de la vida, no para tu ego, ¿no? Sino no para tu gloria, ¿no? Sino simplemente para colaborar y servir a otros seres humanos. Tenemos un gran problema con el ego en todas partes, en todo el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la disciplina te da ego, te da confianza. O sea, cualquier disciplina te permite tener confianza. Así que bueno, yo en mi caso, pues siendo consciente que no soy más que un medio para que esta misión se pueda cumplir, de servir a los seres humanos para que eleven su estado de conciencia, y algo que lo tengo que cuidar es mi ego, no creérmela simplemente, no creérmela simplemente, con humildad compartir lo que a mí me ha servido para ver si a otro ser humano le ha servido, ¿sí? Procuro no alimentarme ese tipo de ego. El ego es importante porque el ego es lo que te da seguridad, confianza, es tu esencia, pero el problema que tenemos hoy en día es que tenemos egos mal educados. Entonces hay que tener un buen ego, pero educado. ¿Cómo fue la experiencia aquí en Córdoba? Pues ha sido muy, muy hermosa. Este lugar es maravilloso, yo no lo había visitado. En la red cultural tenemos 13 espacios como estos repartidos por el mundo y me faltaba conocer ¿sí? Tenemos en España 2, tenemos uno en Italia, tenemos en Colombia 2, tenemos de Argentina y el resto en el país México, ¿sí? O sea que, como le llamamos, espacios mayores de convivencia, de trabajo, para hacer también trabajos internos. Y tenemos otros muchos espacios como de convivencia solamente externa. Yo creo que tendremos otros 10 o 15 más. O sea, en total tendremos unas 20, 25 localizaciones como esta en el mundo. ¿Sí? Si tuviera que utilizar esa cámara para dejar un mensaje, ¿cuál sería? Pues yo el mensaje que diría es que estamos inmersos en este proceso de vida, en algo que se llama evolución, y que ojalá nos diéramos cuenta que lo que estamos viviendo es para ir trascendiendo, para ir más allá de lo que un ser humano apegado al instinto animal cubriría, que es nacer, crecer, reproducirse y morir. Que nosotros como seres humanos hemos sido dotados de una capacidad racional, intelectual, pero también de una capacidad de inspiración, de conexión con lo superior. Entonces, si nosotros visualizamos ese camino, pues ser conscientes y ser colaboradores activos de ese plan de evolución, empezando por nosotros, mejorar nuestra salud física, mejorar nuestra salud emocional, que ahí tenemos enormes problemas en la actualidad, mejorar nuestra salud intelectual y la trascendental también,
Entonces yo diría, vámonos por partes, primero cuidemos nuestra salud física, es la base. Si una persona no está sana físicamente, su energía va a estar ocupada en la enfermedad y no va a estar ocupada en ninguna otra cuestión. Así que lo primero es, hay que cuidarse. Hoy en día tenemos retos enormes porque el consumismo nos ha llevado a la producción masiva y con muchos transgénicos, con muchas hormonas, con muchos fertilizantes, con muchos pesticidas, y entonces nos intoxicamos, aunque pensamos que comemos sanamente. Conozco muchos vegetarianos que dicen, pues, yo soy muy sano, pero si lo que te comes es transgénico, ¿verdad? No es que soy ovo-lacto vegetariano, pero si hoy todos estos productos están llenos de hormonas, pues el resultado no será salud, justamente. Así que yo diría, pues primero hay que ser conscientes de para qué estamos en este mundo, ¿sí? Y segundo, cuidar nuestros planos, para ser un buen ejemplo, y después, si poder ayudar a alguien a mejorarse, hacerlo. Entonces, mejorar nuestra salud física, mejorar nuestra salud emocional. Nosotros tenemos muchas cosas que arreglar de nuestra infancia, de nuestra formación, de nuestras estructuras emocionales, de nuestras estructuras de personalidad, de nuestra autoestima que se formó en la infancia y que venimos arrastrando hoy en día. Y por eso somos agresivos en el mundo, por eso queremos imponernos. Tenemos que hacer una retrospectiva y sanarnos de todo eso, ¿sí? Tenemos que generar valores positivos, tanto en lo físico, en lo emocional, en lo mental, en lo trascendental, y así podremos hacer un aporte a un mundo mejor. Porque hoy la violencia, la inequidad, la falta de justicia es lo que nos tiene así. Pero si queremos cambiar eso, eso no va a cambiar por decreto, ni religioso, ni económico, ni gubernamental. Tiene que cambiar a partir de nosotros. Entonces yo diría, la invitación es a ser conscientes de darnos cuenta de para qué estamos en este plano de existencia. Si podemos darnos cuenta que estamos aquí para ser colaboradores de un plan evolutivo, empezar por nosotros mismos. Mucha gente plantea por qué Dios permite esto, cuando la pregunta sería por qué el ser humano permite esto, ¿no? Bueno, lo que pasa es que es muy fácil echarle la culpa a Dios, ¿sí? En el plan evolutivo que estamos, nosotros ya no le podemos echar la culpa a Dios, ¿sí? Porque uno puede decir, bueno, que se cumpla la voluntad divina, entonces si la voluntad divina quiso que me portara mal con el vecino, fue la voluntad divina, ¿no? Si la voluntad divina quiso que le pegara a mi mujer, pues fue la voluntad divina, no fui yo. No, esos son trampas que nos hacemos, ¿no? La voluntad divina es la evolución y yo tengo que ser consciente de ello y participar activamente de eso. La voluntad, esa es la verdaderamente voluntad divina. Y entonces Dios no es justo ni es injusto, Dios no es malo ni bueno, Dios es, y Dios se manifiesta a través de su dualidad, a través de su polaridad masculina, femenina, y se da la creación y se rige por leyes naturales, y Dios se está conociendo a través de todo lo que está creando. Entonces, alguien puede decir, Dios es bueno y es malo. Pues sí, son las dos cosas, es Dios todo, pero tú ya eres una parte de Dios consciente, entonces colabora. Un verdadero placer, ¿eh? Al contrario, el placer es el mío, ¿eh? Gracias. Muchas gracias.